El corazón, además de un órgano vital que bombea sangre y oxígeno, que eso lo sabemos todos, pues es un símbolo como literario, ¿no?, y universal de la pasión, de la entrega, y representa no solo nuestro bienestar desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista del relato, la fuerza de las emociones, ¿no?, de lo que amamos. Pues del corazón y de algunos factores que influyen en su cuidado vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar además haciendo un recorrido, porque tiene muchísima influencia, sobre cómo han ido variando los hábitos nutricionales y los consumos calóricos en nuestro país en los últimos años. Para quien no me conozca, soy Alfonso Ruano y estoy inmerso dentro del Departamento de Formación NutriCare y encantado hoy de aportar esta serie de datos que son curiosos y muy significativos. Vamos a abrir con la siguiente diapo. Vamos a fijarnos en, decimos, invierte la V. Veremos que los datos que vamos a ir aportando, tanto de consumo de calorías desde hace unos cuantos años hasta ahora, y el número de personas que sobrepasan el índice de masa corporal adecuado, que sabéis que está entre los 18 y los 25, lleva una V maligna, ¿no? Y el propósito de esta charla es por lo menos que seamos capaces de conocerla y de saber invertir la V. Vamos a ver el recorrido calórico. Fijaros que si vamos en la columna de la izquierda vamos viendo décadas, ¿no?, cada vez más próximas, porque además la vida va cambiando cada vez más rápidamente y los hábitos alimentarios también. Si vemos el segmento entre el 1900 y 1950, consumo calórico andaba, luego entraremos más en detalle, entre 3.300, 3.800, consumo calórico medio, elevado. En 1950 ya al 80, ahí ya es un gap de 30 años, baja de 2.700 a 3.300, de los 80 al 2000 vuelve a darle otra vuelta de tuerca, nos movemos entre 2.300, 2.800 y en este momento, en el 2000 hasta hoy en concreto, pues estamos entre el 1.700 y 2.300. Sin embargo, vamos a ir viendo que pasamos en el primer tramo que comentábamos, que fijaros que estamos hablando del 1900 a 1950, donde el consumo calórico era alto, es decir, si en este momento un cliente de un asesor NutriCare estuviera en 3.300, 3.800, salvo que tenga un trabajo muy especial, estaría seguramente con sobrepeso. Y, sin embargo, la población, fijaros en el apartado verde a la izquierda, la tarjetita verde, solo había un 15% de la población, con este consumo calórico, que superaba un índice de masa corporal de 25, es decir, que se podía decir que tenía sobrepeso y rarísimamente obesidad. Claro, la figura nos lo dice todo. Ahí está un agricultor trabajando absolutamente a mano, ¿no? Prácticamente. Es una década, estos 50 años, en los que el trabajo manual es intensivo. Fijaros que en aquel momento prácticamente el 40% de la población española trabajaba en la agricultura, es decir, y no tenía grandes aparatos de ayuda. También se trabaja en la artesanía y en tareas que requerían mucho esfuerzo. Yo que ya tengo bastantes años, muchos, pues recuerdo cuando vinimos a Madrid, estaban urbanizando una zona que es a Bermúdez y al final ya con la salida de la carretera de La Coruña, que los obreros no utilizaban, porque no existían grandes máquinas excavadoras para hacer la cimentación, sino que a decenas de ellos trabajaban con un pico y una pala haciendo escalones en el terreno para hacer lo que eran los sótanos, ¿no? Claro, estas personas consumían 3.000, 4.000 y 5.000 calorías sin ningún tipo de problema. ¿Qué se prescribía en aquel momento? Pues comidas muy ricas, lógicamente, en carbohidratos complejos en el momento, con índices glucémicos muy bajos, muchísima legumbre, poco vegetal y, a excepción de clases muy privilegiadas o zonas muy, muy determinadas de España, se consumía muy poco pescado y muy poca carne. Y el pescado que se consumía fundamentalmente era en salazón, no en vano. España, junto con Portugal, son dos de los mejores países donde se confecciona el bacalao, ¿no? Pero además en el interior. Te vas a Ávila y saben hacer unos bacalaos maravillosos o en Teruel. Y los especialistas en nutrición
pues estaban muy centrados en recomendaciones que lógicamente estaban basadas en el suministro de energía que te diera fortaleza física para afrontar estas jornadas que muchas de las mañanas empezaban a las 4:30 de la madrugada, ¿no? Con un frío además, morías. Este es esta década, ¿eh? Hablamos mucho consumo calórico, sin embargo, muy poca persona con sobrepeso. Pasamos al siguiente periodo, nos vamos ya a 50 al 80 y ya algunos de vosotros ya estabais por aquí en circulación y os acordaréis que, bueno, la agricultura va disminuyendo, las actividades manuales también, se incorpora, ahí ponemos como simbólicamente el tractor, empiezan las fábricas, en las fábricas todavía son muy intensivas en mano de obra, pero empieza también a robotizarse muy sencillamente, pero en alguna medida, y empieza a tomar gran peso dentro del sector laboral el sector servicios, un sector que no es gran consumidor de energía. Por otro lado, la población, la renta per cápita aumenta mucho, notablemente, España crece muchísimo en esos años, se empieza a hablar de nutrición, empiezan a hablar los grandes nutricionistas, que en aquel momento eran endocrinos, se incrementa muchísimo porque varía el nivel adquisitivo y se incrementa el consumo de lácteos y de proteínas y además ricas, pescado y tal. Y es una época en la que lo que se promueve es la época de oro de la dieta mediterránea, ¿no? Comidas muy variadas, completas, equilibradas, donde además accede ahí a la clase media. Y fijaros que aunque el consumo calórico ha bajado respecto a la etapa anterior, y está ya entre 2,8 y 3,3, sin embargo, solo un 30 de la población, pero ya ha subido, comienza a tener problemas de sobrepeso y algunos ya de obesidad. Ya entramos en época ya que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ya ha aparecido la telefonía móvil, ya el agricultor no está por ahí picando a pico a pala y además muchas cosas ya las resuelve con sus proveedores sin moverse del sitio. El sector servicios es el que toma el dominio de la fuerza laboral, los trabajos sedentarios se incrementan enormemente y la informática empieza a dominar todos. Ahora se habla muchísimo de inteligencia artificial, pero en un curso que estuvimos dando hace un cierto tiempo, cuando aparecieron ChatGPT y todo este tipo de cosas, ya veíamos que la inteligencia artificial es muy potente. Comienza en los años 57 con los ordenadores y aquí ya estaba trabajando a tope. Las fábricas, además, aquí sí que se automatizan muchísimo. Comienzan, además, desde el punto de vista nutricional, nuevas modas importadas, hiperproteica, aumenta muchísimo en los supermercados los procesados, el comer fuera de casa, todo esto empieza a traer grasas no saludables, hidratos simples, muy procesados, muy tratados con un índice glucémico muy elevado, las consecuencias que los que sabéis de este tema conocéis, y desde el punto de vista de la prescripción nutricional, aparecen con muchísima fuerza las dietas milagro, aquellas que nada, en 2 semanas todo resuelto, aparecen gurús, modas de la chía, de la no chía, del otro, y se abandona muchísimo, lamentablemente, la dieta mediterránea. Claro, es que esto ya tiene un impacto importante porque aunque hemos bajado a un rango entre 2,3, 2,8 kilocalorías, sin embargo, ya casi el 50% de la población, un 45%, empieza a tener sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Y empiezan a darse ya casos de obesidad y sobrepeso infantil, cosa que era prácticamente impensable en las décadas anteriores. Y vamos ya a nuestros días, al 2000 hasta hoy. Pasamos aquí la diapo y ya vemos que se ha quedado ahí montado. ¿Por qué? Pues porque estaba viniendo el dron. Es decir, ya este señor tiene un sistema de riego totalmente automatizado que controla a través de una tablet, que tiene un dron que le hace una visita a través de todo el campo y sin gastar ni 25 calorías en mover el pulgar, tiene controlado perfectamente el cultivo. La digitalización es enorme, los trabajos desde casa y no digamos, además, después de la pandemia del 2020, se han implantado de manera enorme. Las modas alimentarias están por ahí constantemente y además se transmiten enormemente a través de las redes sociales y se produce este binomio que llamamos información barra desinformación, porque sí que bien es cierto que hay muchísima información sobre temas nutricionales, la desinformación es enorme porque cualquiera que es indocumentado realmente en el ámbito nutricional, pero es influencer y le persigue y le sigue
42.000 personas, se pone delante de una pantalla y te dice que el limón combinado con no sé qué es extraordinario, y esto se lo cree la gente a pie juntillas mucho más de lo que le puede decir un nutricionista, un asesor especialista o un endocrino. Sin embargo, como contrasentido, cada vez hay más conciencia de que la salud y la nutrición avanzan en paralelo, es decir, que es verdad que somos aquello que comemos, y aparecen, sin embargo, en los supermercados un mayor número de alimentos cada vez menos saludables, pero que además son muy económicos y accesibles. Claro, con todo esto, no, nos varían aquí, si no te importa, nos mantenemos aquí, aquí. Es decir, se incorporan, por un lado, en el sentido de intentar mejorar la nutrición, alimentos de tipo funcional o complementos, también unidos a una nueva tendencia que es la de la proximidad, la bionutrición, que las cosas estén menos tratadas. ¿De qué V hablábamos antes? Es decir, a ver si conseguimos pasar la V. Pues fijaros que si representamos, pasamos ahora ya así la diapo, si no os importa, estos datos, se produce un contrasentido. Es decir, no vemos rojo con rojo, amarillo con amarillo, sino al revés. Si empezamos por abajo, en los años 950, a un consumo muy elevado calórico, sin embargo, si veis aquí el índice de masa corporal está en verde absolutamente, porque claro, sería maravilloso si hoy en día pudiéramos volver a conseguir que solo el 15% de la población tuviera sobrepeso y escasos datos de obesidad. Pero es al revés, ¿no? A medida que vamos bajando de consumo calórico, vamos subiendo de personas que tienen sobrepeso y obesidad, y con las consecuencias nefastas que esto tiene. Por lo tanto, el planteamiento es invertir la V. Es decir, vamos a ver si somos capaces de dar o crear un gráfico a través de mejores hábitos. Pasaríamos la diapo, si no os importa, exacto. Es decir, conseguir esto que parece que es lo lógico. Es decir, si marcamos aquí un semáforo de lo mantenemos un segundito, si no os importa, es decir, un semáforo de rojos a verdes, conseguir que un mayor consumo calórico esté asociado a un mayor índice de masa corporal, pero que a medida que sepamos comer mejor y dentro de unas calorías que están nada mal, de 1.700 o 1.300, con unos hábitos nutricionales correctos, seamos capaces de que solo un 15% de la población tuviera un índice de masa corporal. ¿Cuáles son? Ahora sí que pasamos las nuevas tendencias que están orientadas a conseguir esa inversión del AUE. Pasamos otra vez de nuevo, pues son se apoyan en 4 pilares, es decir, por un lado, en conseguir que lo que le prescribamos, lo que le recomendemos a una persona a la hora de alimentarse, nutrirse, sea eficiente, que por otro lado mantenga el equilibrio, ahora lo veremos, que una la ecología con la tecnología, es decir, que son dos tendencias en este momento muy importantes, y por supuesto que aproveche toda la capacidad de comunicación que tenemos. Si hablamos de eficiencia, pasamos al siguiente. Fijaros que la tendencia en este momento es que una persona tenga algo a lo que acogerse, seguir, o una guía que por un lado trabaje la personalización y la sencillez, pero por otro lado sea capaz de tener resultados reales, pero además sostenibles. Es decir, que al tiempo que sean eficientes, sin embargo el trato sea altamente personalizado. No hemos puesto un dibujo de un ingeniero. Hemos puesto el dibujo de un artesano relojero, es decir, es alguien que trabaja con una precisión absoluta, pero con un mimo y un cariño con cada una de las piezas enorme. A esto nos referimos en cuanto a eficiencia y empatía. Segundo lugar, que mantenga el equilibrio. Por un lado, que vaya a favor de esa conciencia nutricional que cada vez es mayor en la sociedad, esa conciencia de que lo que como y cómo como influye enormemente en mi sensación de bienestar y de salud. Que haya un enfoque holístico de lo mismo, es decir, que no solo la nutrición busque el bienestar físico, sino también el biológico y, por supuesto, el mental, y que todo esto se traduzca en un bienestar psicoemocional, que evite trastornos, atracones, ansiedades, levantarme a las 3 de la madrugada, o cada vez que me da un disgusto me pongo de merengue hasta aquí. Es decir, esta es la búsqueda del equilibrio y de la homeostasis dentro de las recomendaciones que en este momento se hacen. El tercer plano es esa unión de lo ecológico y lo tecnológico. Es decir, por un lado, que sepa unir esta tendencia a alimentos frescos y sostenibles y de proximidad, si es posible, con la aparición de alimentos funcionales concretos
que la naturaleza no es capaz de producir y que son complementarios o son suplementarios, incluso pueden ser sustitutivos, y que en todo caso tengan una trazabilidad extraordinaria que evite cualquier tipo de alergia. Es decir, esta es la unión de la química, por decirlo en una cosa, y el árbol, ¿no? Es decir, el ser humano es capaz de hacer eso. Y por último, que utilicen y aprovechen, pasamos la diapo, las ventajas de la comunicación. Es decir, que yo, si estoy siguiendo algún tipo de guía a la hora de nutrirme inteligentemente, pueda beneficiarme de esa comunicación porque participe de manera interactiva y además escuchando, apoyando, siguiendo comunidades o una comunidad que tenga problemáticas similares a la misma y que en un momento dado me dé apoyo, orientación, que tenga sentido de la pertenencia, que sepa que no soy la única o el único que tiene este problema nutricional ahora mismo o que está teniendo dificultades cuando llega el fin de semana, cómo lo supero. Estos foros me pueden ayudar mucho y que, por supuesto, me hagan partícipe de todas las enormes ventajas que hoy tiene la tecnología y sus aplicaciones. Desde poderme hacer un test biocardiológico, determinarme cuál es la cardiovascular que tengo, qué parte de mi cuerpo es músculo, cuál es grasa, cuál es agua. Es decir, hay un montón de cosas que a través de la tecnología y las aplicaciones están. Resumiendo, pasamos ya a la última. Hay 10 tendencias que nosotros como Nutriker pasamos, si no os importa, la diapo, 10 tendencias. Que son estas que hemos comunicado, que permiten realmente que, o que persiguen y consiguen que pues, las personas que las sigan, que es decir, alcancen y mantengan un peso adecuado y además disfruten de un corazón saludable. Estamos hablando de un triángulo que es peso, corazón y salud, que están íntimamente relacionados, pero que no siempre están en el equilibrio que deberían, sobre el que nos va a hablar el doctor Carlos Rodríguez. Peso, corazón y salud. Adelante cuando quiera, doctor Rodríguez. Toda pantalla suya. Muy bien. Alfonso Ruano nos ha dado una charla extraordinaria. Me quedo con pocas palabras de todas las buenísimas que dijo, que es la de eficiencia y empatía. Eficiencia, que es como eficacia, pero llevada a la práctica y en el menor tiempo posible. Y empatía es saber contar las cosas. De nada nos sirve saber mucho si no sabemos contarlas. Así que espero contarlas también yo bien. Vamos a ver. El tema que hoy nos trae aquí es esa remanencia o resistencia de los kilos que quedan después del verano. Y me hace recordar mucho un cliente que tuve de la Embajada de Nigeria, secretario, que decía, ustedes lo celebran todo comiendo y nosotros lo celebramos bailando. Bueno, pues efectivamente creo que las dos cosas las podemos compaginar perfectamente. Hay que tratar de que esos kilos de más de verano y que a lo largo del año siempre se producen, tratemos de vencerlos con naturalidad y no de un día para otro, porque comer y bailar todo es empezar, no digamos lo de comer, como siempre utilizamos aquí en España, los diminutivos, la ensaladillita, el whiskycito, la cervecita. Bueno, está muy bien, ya indica el nombre lo que andamos buscando, que es un poco de cariño y de confort. Estamos buscando estimular la serotonina, que es la hormona de la satisfacción, la hormona que gastamos desde el momento que empezamos el día, la jornada. Y entonces, pues lo que debemos de tratar es de, como decía Don Quijote, desfacer en tuertos en vez de agotarnos con los disgustos que a lo largo de esta vida podamos tener. Desfacer en tuertos es resolver problemas. En nuestro caso, pues cuidado con el pellizquito de la cadera o la grasa que hay que quemar o las estéticas que hay que conservar. El objetivo, pues, es reparar conexiones, al fin y al cabo, metabólicas, hormonales,
incluso de pensamiento. Ese esquema que está detrás del título es nada menos que, es como una tarjeta electrónica, pero es los miles de conexiones metabólicas que una célula tiene que actualizar a cada momento. Durante las 4 estaciones del año, no solamente el verano, el sistema nervioso, que tiene dos funciones, una la voluntaria y otra la involuntaria, se llama sistema nervioso autónomo, hace un spray de conexiones desde el intestino al cerebro, del cerebro al intestino, y luego cantidad de intercomunicaciones que van a llegar al sistema endocrino, al cardiocirculatorio, desde el nervioso. Es decir, es un circuito eléctrico, pero no solamente de emisiones de energía, sino de neurohormonas. 4 neurohormonas del buen hacer, el cuarteto de la felicidad, son las endorfinas, las que el dolce far niente, dormir, la serotonina, que es la hora de la satisfacción por antonomasia, la oxitocina, que también se le llama de la felicidad, pero la felicidad es un compendio de todas ellas, la oxitocina, la hormona del abrazo, del beso, del cariño, y luego la dopamina, la de la fortaleza. Aquí en este cuadro se sintetiza un poco las conexiones del sentimiento, del pensamiento, de lo que es más allá de lo físico, las produce o las recibe el cerebro, como es la depresión, la ansiedad, la falta de satisfacción en tantos detalles, que todo eso se va a dirigir al centro del cerebro, donde es el cerebro bioquímico, el hipotálamo, y luego la hipófisis, que va a emitir hacia periferia las neurohormonas, neurotransmisores. Aquí me paro un poco en la que va directamente a terminar al cerebro, digo, perdón, al intestino desde el cerebro, y que el intestino va a responder formándose un verdadero circuito en la que el cerebro informa, en el intestino se forma, lo veremos luego otra vez, el 80% de la hormona de la satisfacción, ojo al parche, lo importante que es eso, en el intestino se forma el 80% de la hormona de la satisfacción. Entonces podemos empezar a entender cositas. Desde el intestino se va a informar al cerebro y se forma ese circuito tan importante que luego podemos recaer en él. Aquí se trata de hacer cosas prácticas. Bajar peso. ¿Cómo se hace eso? Primero, una estrategia que es general. Hay que reducir calorías, lo pintemos como lo pintemos. O dejar de comer o quemarlas. Pero no exagerar. Nunca menos de 500 calorías y ya con suplementos, por si acaso hay deficiencia de micronutrientes. Macronutrientes son proteínas, grasas, hidratos, micronutrientes, vitaminas, minerales y otros componentes. No obsesionarse por perder peso, con rapidez, ni sin rapidez. No obsesionarse por perder peso. Mantener un equilibrio entre macro y micronutrientes, complementar, si es necesario, con nutrientes adecuados, siempre complementado y vigilado por un médico que esté ducho en el tema. Tener presente el equilibrio de la función de la microbiota intestinal. La madre, antes decía de todas las batallas. Bueno, por lo menos hay que concederle casi todas las batallas. Y la microbiota depende enormemente de lo que pensemos y de lo que comamos. El eje intestino-cerebro es fundamental. Las neurohormonas, que son los transmisores de son los pensamientos transformados en moléculas. Las neurohormonas dependen en gran parte del intestino y, como decía antes, la serotonina se produce en el tremendo árbol nervioso que cubre todo el túnel del intestino y el
y el estómago en el aparato digestivo. Perder peso, pues, no es una carrera contrarreloj, es una carrera de fondo. Hay un refrán muy antiguo también: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Efectivamente, las prisas nunca van mal. Hombre, a veces alguna urgencia sí que hay que tomar. Pero habitualmente en este terreno que estamos hablando es la labor diaria y la constancia de cambiar un poco el estilo de vida, empezando por la comida y el descanso, la bebida, el agua. No se debe perder más de medio kilo semanal. No agobio, repito, es un medicamento. El no agobio es un medicamento. Se trata de una carrera de larga distancia, que trata de modificar hábitos y corregir el metabolismo. Y recordar que 100 gramos semanales, y es una cosita de nada, 100 gramos semanales son 5.200 gramos, que son 5 kilos 200 gramos anuales. El sobrepeso, se habla mucho de la obesidad, pero desde empezar a ganar kilos, a lo mejor sin darnos mucha cuenta, es abrir las puertas del síndrome metabólico, que es un mundo verdaderamente obsesionante y sumamente importante, que penetra sin darnos cuenta. Vivimos inflamados. La inflamación, le llaman, en inglés se llama the silent killer, el asesino silencioso. Bueno, pues en verdad es un poco así. Vivimos inflamados por las preocupaciones sociopolíticas, personales, de trabajo, de querencias, y no digamos la inflamación que producimos por una comida y un descanso inadecuado. Eso nos va a llevar, el síndrome metabólico encierra tres, se suele decir, de estas ocasiones o situaciones que aquí pinto: hipertensión, intolerancia a la glucosa, tendencia a la trombosis, estado protrombótico o proinflamatorio. Recordaros que vivimos inflamados. Procurar no inflamaros ni cuando os enfadéis. Que el enfado sirva de catarsis, más que de rencor. En fin, no quiero meterme más en detalles, lo bien que actúa sobre el síndrome metabólico en aumentar los triglicéridos, que le damos mucha importancia al colesterol, pero los triglicéridos son los que pueden producir trombos cerebrales y en cualquier lugar del organismo. Síndrome metabólico se usa para describir, pues, cantidad de acciones y situaciones como las que acabo de describir, y que incluyen esta palabreja científica: dislipemia aterogénica. La madre de Dios, ¿qué es esto? Pues es simplemente desequilibrio de las grasas que se depositan en las arterias. Intolerancia a la glucosa, empezamos a exceder los hidratos de carbono, no solamente de hidratos, sino de grasas. Hipertensión arterial, un estado proinflamatorio, acordaros del pensamiento y de las obras, tanto del saber estar como del saber comer. Y que te va a producir al final de todo esto una obesidad que puede ser tipo manzana, es decir, abdominal, o tipo pera, es decir, en el Trastevere, como digo yo, mucho más importante la obesidad de manzana, la abdominal, porque no solo es lo que se ve, sino la cantidad de grasa que está intervisceral y que comprime vísceras e incluso empuja diafragma hacia arriba, hacia los pulmones, lo que va a ocasionar el ronquido, incluso problemas pulmonares. Aquí me he detenido un poco, pero voy a ser rápido porque de tiempo estamos bastante... Bien. Bueno, influencia de la dieta en la microbiota intestinal y por ende en la presión abdominal. Nosotros tenemos billones, 10, 20, 30 billones de bacterias en el intestino, comensales, que viven perfectamente y que son la copa el sombrero de copa del prestidigitador,
que transforma alimentos en moléculas que desde la piel hasta el sistema nervioso entienden. Entonces, las bacterias producen una especie de ácidos no, ácidos grasos de cadena corta, como los que contiene el yogur, como los que contiene el vinagre, que van a actuar en protección de la pared intestinal. Alimento de colonocitos. Los colonocitos son las células del colon. Si están mal alimentados, se produce una inflamación local. Inflamación local, habéis oído hablar de el colon irritable. Bueno, en realidad es colon el irritable es el que lo posee. El colon está irritado, aumenta la permeabilidad, está inflamado y deja pasar al hígado, pues, metabolitos tóxicos que no corresponden, terroristas que desde el hígado se van a diseminar a toda la economía del organismo, desde tiroides hasta cerebro, piel, riñón, etc. En fin, retención, no solamente retención linfática. Siempre hablamos de, yo retengo muchos líquidos. Acordaros que si el riñón funciona bien, agua no se retiene. Se retiene una especie de Baby Johnson, de triglicéridos, de líquido, efectivamente, que se va a transformar en cuerpos cetónicos en el hígado. Los cuerpos cetónicos son el desecho de la grasa. Y los cuerpos cetónicos, curiosamente, y muchos no lo saben, se eliminan por respiración y por orina. Se forman en el hígado, se eliminan en el pulmón y en el riñón, y el sistema linfático es el mecanismo de transporte de esas moléculas gruesas. Recordar que los linfáticos existen no solo debajo de la piel, sino en todos los órganos. La función hepática y la función renal, la bilis sirve también para drenar. La bilis sirve también para drenar. De eso, lo importante que es tener un hígado que sepa drenar bien, cuidar lo que se come y se bebe. Fundamental para la retención. Hígado graso debe ser evitado. Hígado graso depende de lo poco que nos movamos y de lo mucho que comamos o qué es lo que bebemos que no sea agua. Fundamental. Alimentación, agua y ejercicio. Entonces, menos hidratos y grasas y más proteína es una manía, es decir, no comer hidratos de carbono. Hidratos de carbono producen directamente la glucosa y la glucosa es el único alimento que entiende el cerebro. Esto no significa que a partir de ahora comamos más azúcares, más miel. No, no. El organismo, el hígado, tiene una cosa que se llama ciclo de Krebs, que transforma cualquier cosa en glucosa si es necesario. Pero nosotros hemos hablado de cosas prácticas. ¿Qué vamos a comer? Hay que preparar una pauta de alimentación lo más antioxidante. Luego hablaremos lo que es eso de oxidarse. Oxidarse es envejecerse, efectivamente, pero luego lo comentaremos si tengo tiempo. Y agua, fundamental. Dormir, agua y lavarse los dientes, fundamental. Frutos de bosque, arándanos, moras, extraordinariamente alimentos antioxidantes, verduras de hoja verde, lo cual no descarta las que no sean verdes. Es más, es conveniente utilizar verduras multicolores, porque cada color, antes se empleaban para teñir tejidos, no, cada color tiene una acción específica dentro de lo que es el metabolismo. Frutos secos, cuidado con ellos porque tienen muchas calorías, pero son unas fuentes de minerales, vitaminas, proteínas, macro y micronutrientes, infusiones de diente de león, alcachofa, drenan bilis, ajo, que es un antibiótico, ojo con el ajo, que a veces produce intolerancias, pero yo digo una cosa que aquí no puedo daros una lección magistral de todos estos detalles, pero iros quedando con estas ideas. Ajo, jengibre, cúrcuma en infusiones, algas, extraordinarias. Las algas por el aporte que producen como antioxidantes, frutas cítricos, naranja,
la reina del imperio cítrico, limón, mandarina, por supuesto que sí, kiwi, mucha vitamina C, pescados azules, extraordinario, porque los pescados azules tienen mucho omega 3 y el omega 3 es un aceite detergente. Ayuda a eliminar esa grasa pegajosa que se pega en el hígado y que puede formar hígado graso. Y lo que has comido tú hoy, ¿no? Exactamente. Es muy drenante el batido de espárragos que me he tomado. Cremita de espárragos. Bueno, ¿qué es eso de oxidante? Radicales libres. Se refiere al oxígeno que no la utilizan las células, pero que se suele producir por mal alimentación. Se transforma en radicales de oxígenos libres, no utilizados, pongo ahí fuera de control, y este exceso primero daña a cualquier tipo de membrana celular, desde la piel hasta las neuronas. La membrana celular dañada es igual a una mala nutrición y una mala desintoxicación. Mal metabolismo celular producido porque hay ahí esa membrana celular que tiene que ser permeable, no impermeable. Al ser impermeable, al haber una mala nutrición, envejecimiento y degeneración del ADN. El ADN, daño del ADN en el centro de la proyección, envejecimiento y degeneración celular, que si bien se producen por tabaco, alcohol, polución, exceso de radiación solar, tomar sol es una medicina con prudencia. Fundamentalmente hay que cuidarla, una alimentación desequilibrada que va a producir una alteración metabólica. Ambas van a dañar desde membrana al interior, pero llegan a la Santa Bárbara, que es el núcleo, y produce alteraciones en el núcleo. ¿Qué alimentos buenos antioxidantes? Creo que los he dicho y aquí los volvemos a repetir, pero acordaros fundamentalmente, beber agua, frutos de bosque, probióticos. Luego hablaremos de eso. Pero no me quiero entretener porque quiero dejar tiempo a Cristina, que tiene preparada una cosa muy interesante y que yo tomaré apuntes. Aquí iba a distraerme un poco en explicaros la cantidad de trayectos metabólicos que tiene el oxígeno desmandado en las células. ROS, especies reactivas de oxígeno, produce peróxidos y tantos otros productos que van a deteriorar a la célula. Todo comienza por un bioestilo, al fin y al cabo. Bioestilo. ¿Qué es el bioestilo? Bioestilo, al final haré un resumen, pero aquí lo tenéis escrito. Alimentación exenta de variables tóxicas. Una buena alimentación. Antioxidantes, como son pues, todo lo que va en contra de esos radicales desmandados. Micronutrientes, probióticos, diversidad, probióticos fundamental. Ya hablaremos de eso, yo creo que ya hemos hablado aquí, no es el momento ahora. NutriCare tiene, ya os lo presentará. Yo estoy aquí, primero porque me gusta pues, promover la idea de cuidarse. Y segundo porque me gusta NutriCare. NutriCare es una empresa que hace una empresa de negocios, como se dice, pero menudo negocio es el dedicarse a preparar alimentos exentos de toxinas y bien calculados para entreverarlos pues con una despensa de las que nos gusta. Pero esto gusta también. Acordaros que la diversidad de proporciones en macronutrientes, bien proporcionados y en cantidad, y siempre recomendando una mente ágil y lógica, una actividad física coherente, no terminar siendo como Rafa Nadal, no es necesario, pero darse unos paseos diarios es
como beber agua o descansar. Consumo abundante de agua, no menos de 1 litro. Vivir feliz, conclusión, es de lo que se trata. No muchos años, sino vivir feliz y activo. No ser carga para los que nos tienen que soportar. Vivir feliz es una consecuencia de hechos físicos y metafísicos. Pensamos muy poco en la metafísica. La confundimos con la religión, que no está mal, por supuesto, pero metafísica es ese campo que existe. Einstein decía que era la propiedad más importante que tenía el hombre, el ser humano, la mujer también. La metafísica. Todo comienza por un bioestilo. Mente ágil y lógica, actividad física coherente, huerta, mar y granja. Lo demás, a negociar. Muchas gracias y cuidado con descuidarse. Cristina os va a dar una magistral introducción a lo que NutriCare puede hacer por nosotros. Gracias, doctor Rodríguez. Es como siempre un verdadero y auténtico placer tenerle con nosotros, enseñándonos tanto y de una forma tan... Gracias. Bien, la gran mayoría sois asesores, hay una gran parte también de clientes que han sido invitados por el equipo de asesores y hay algunos que son nuevos y que seguramente no nos conozcan lo suficiente. Deciros que NutriCare es una compañía que ha dedicado sus ya 39 años, dentro de nada celebramos el 40 aniversario, y que se dedica a la investigación, fabricación y distribución de alimentos, comidas sustitutivas y productos complementos alimenticios fundamentalmente. Nuestra filosofía, la desde 1985 a 2024, siempre ha sido el bienestar del cliente. Y lo hacemos a través de una gama amplísima de productos funcionales de gran calidad y al servicio excelente que dan nuestros coaches nutricionales, que son nuestra red de asesores en nutrición. Bien, aportamos soluciones nutricionales eficaces según lo que la sociedad va demandando. Intentamos promover hábitos de vida saludables a través de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable. Quizás conviene recordar que nuestro éxito está basado en 4 pilares fundamentales. El primero, que realizamos programas a medida de cada cliente. El segundo, que el equipo médico, hoy aquí estamos presentes 2 miembros, estamos trabajando codo con nuestro equipo de asesores. Asesores que reciben gran formación por parte del equipo médico, por parte de formadores como Alfonso Ruano desde el punto de vista comercial, para que entiendan a la perfección al cliente y puedan adaptar esos programas. Y nuestras comidas en NutriCare, que son amplias y variadas. Con respecto a cómo funciona para los clientes, bueno, esos programas a medidas tienen en cuenta todos los datos médicos y antropométricos de nuestros clientes, se personalizan en función de sus hábitos y necesidades diarias, fusionan comidas, como van a ver luego, NutriCare con alimento convencional, reciben un seguimiento periódico, diario, semanal, quincenal, en función de las necesidades en cada momento puntual de cada programa, de cada cliente, a fin de estar todo personal. El equipo médico pues está ayudando, fusionando, adaptándose como un guante, tanto a los asesores con las necesidades que nos demandan los clientes, como directamente con los clientes. El equipo médico está liderado a la cabeza con Pablo Pimentel del equipo de nutricionistas, con una servidora que amalgama un poco las necesidades de clientes, asesores y resto de departamentos de la compañía, el doctor Rodríguez, que es nuestro endocrino, el doctor Fermín Plata, que es el encargado de la revisión de las fichas y programas de nuestros clientes, y para la parte más psicoemocional, nuestro psicólogo, el doctor Rodrigo Díaz Caraz. En nuestras comidas registradas, todas ellas, y que a mí me gusta decir que son comidas listas, inteligentes, superdotadas, porque son bajas en calorías, aportan raciones individuales, no se desperdicia comida, son alta calidad nutricional, la materia prima es de excelencia, es fuente de nutrientes, en muy pocas calorías aporta 13 vitaminas, 15 minerales, la proteína de alto valor biológico, los omegas necesarios, fibra, que es
soluble y por lo tanto alimenta nuestro colonocito, que antes nos decía el doctor Rodríguez Jiménez. Se preparan muy rápidas y saben a sabor, son palatables, son gustosas de comer, son sabrosas, son caseras. El doctor hoy se comía una cremita de espárragos que está, bueno, pues muy bien, por apenas 200 calorías. Pero es que además nos adaptamos a necesidades, bueno, pues de intolerantes al gluten, a la lactosa, a la fructosa, a veganos, a lacto-vegetarianos, etcétera. Tenemos de todo tipo y color, de primer plato, de segundo, de postres. Y además a mí me gusta hablar, ahora que está muy de moda, de que son comidas que son una fusión saludable, haciendo recetas nutritivas, mezclando alimento convencional con comida NutriCare, dando, pues como aquí, podemos hacer de un solo postre de leche merengada, recetas múltiples y variadas para dar versatilidad a nuestros clientes. Y bueno, ahora porque hemos comido, pero si no, cualquiera de estos platos fusionados con el alimento convencional, bueno, son excelentes. A mí sí me gustaría recalcar algo que nos ha dicho el doctor, y es evitar ese síndrome metabólico, esa inflamación silenciosa, porque hay una parte que no depende de nosotros, como el sexo, la edad, la raza, la genética y los antecedentes familiares, pero hay otros que están fundamentados en el estilo de vida, como la diabetes, el tabaco, el colesterol, esa disfunción, esa alteración endotelial, digamos, en esa capa, en esas paredes de nuestras arterias, por una inflamación sistémica de bajo orden. Con respecto a la microbiota, le hemos ido poniendo remedios. Somos los primeros que lanzamos una comida sustitutiva con probióticos, luego lanzamos un probiótico maravilloso y este año hemos lanzado otro todavía más potente, porque nuestra microbiota es la encargada de nuestro intestino de absorber nutrientes, pero también de evitar y protegernos de la entrada de tóxicos y de parásitos. Y es que un mal estilo de vida daña la barrera intestinal y hace que sea permeable, como nos decía el doctor Rodríguez, y que permita la entrada de bacterias y tóxicos que pasan a la circulación y provocan más inflamación y, como pescadilla que se muerde la cola, inflaman y hacen que haya mayor enfermedad cardiovascular. Esta teoría inflamatoria es la que explica fundamentalmente el por qué el colesterol entra en las arterias, y una mala alimentación, el sedentarismo, el no movernos, el no hacer actividad física, el exceso de estrés, hace que se tenga esa mayor inflamación y, por ende, mayor riesgo cardiovascular. Ese mal estilo de vida hace que se acumule grasa. La grasa que pretendemos que ahora, lo poquito que hayamos cogido o mucho en verano, nos lo quitemos, porque esta grasa que tenemos aquí se va a caramelizar y se va a oxidar. Y una vez oxidada y caramelizada, no va a ser reconocida por nuestro hígado para que nuestras hepatoquinas lo transformen en sustancias que no sean grasa y que, por lo tanto, no se acumulen en forma de peso inestético pues en la papada, en los brazos, en las cartucheras, en el pompi, ni tampoco en nuestras arterias, que es o sería lo verdaderamente peligroso. Dicho que tenemos cómo ayudar con un sistema integrado e integral a nuestros clientes, también decirles que recomendamos el entrenar, el hacer actividad física, el movernos. Está archi reconocido por el mundo científico como la actividad física mejora nuestros órganos y sistemas, por una razón fundamental, porque se ha descubierto que hay más de 500 mioquinas, que son unas sustancias que se liberan en las contracciones musculares cuando hacemos actividad física, sobre todo de musculación, y esas mioquinas pasan al torrente circulatorio y van a los distintos órganos y sistemas, a las células del hueso, para fabricar más hueso y evitar osteoporosis, a evitar cánceres como por ejemplo el de mama o por lo menos retrasar su llegada, al páncreas, al intestino, al hígado, a evitar que se acumule grasa, que haya mucha más lipólisis, a que haya un mejor sistema psiconeuroemocional, en definitiva, a que estemos mejor. Este año nosotros, entre todos nuestros productos, hemos lanzado la joya quizás de la corona, que es el lactozumo de naranja con suero de leche, proteína de calidad para que el músculo esté fuerte, no envejezca, nos dé salud, nos dé sistema inmunitario y ayude a la fabricación peptídica proteica de las mioquinas, de esas sustancias que se generan. Y porque además el lactozumo de naranja lleva antioxidantes tan importantes para evitar la inflamación y estar bien de salud, como nos decía el doctor Rodríguez. No solamente aportamos 13 vitaminas con él y 15 minerales, sino que aportamos todas las vitaminas y minerales, la A, la C, la E, el zinc, el selenio, el cobre, el manganeso, y también el resveratrol, los polifenoles de la semilla de uva, activando esas sirtuinas, que son esas proteínas que nos ayudan a mantener la longevidad y a favorecer la pérdida de peso.
Y no solamente, como pensamos en nuestros clientes, como decía al principio de mi intervención, bueno, pues es un mes en el que hemos gastado muchísimo en verano, en vacaciones, en estar de asueto, y volvemos y los que somos padres o somos abuelos ayudamos o arrimamos el hombro en la vuelta al cole, en los libros, en material escolar, uniformes, etcétera. Entonces, vamos a ayudar a nuestros clientes que empiecen en este mes del corazón, solo durante el mes de septiembre, que hagan sus 4 semanas de pérdida de peso con 30 euros de descuento en su programa del mes. Porque queremos, además, que nuestros clientes sigan moviéndose, tengan un corazón que siga latiendo de forma diaria, con calidad, gustoso de palpitar y que además le ayude a moverse. Y para ayudarnos a movernos más, la próxima formación gratuita en la que ya están invitados todos ustedes es el próximo 30 de septiembre a las 7, donde celebraremos con Carlos Barbados el Día Mundial del Corazón, y él, como experto en actividad física y deportiva, nos va a decir cómo hacerlo para ayudar a nuestro corazón y evitar también enfermedad cardiovascular. Así que, pues hasta aquí la ponencia de hoy. Muchísimas gracias y hasta el 30 de septiembre.